Le voy a dar la palabra primero a la doctora Diana Giambiagi, que es planificadora en tierras urbanas con más de 18 años de experiencia en proyectos de infraestructura. Por 14 años ha trabajado con CH2M, Hill Halcrow, alrededor del mundo, coordinando las etapas iniciales de planificación y diseño con la infraestructura requerida por proyectos multidisciplinarios de gran escala, como desarrollo de aeropuertos, parques de negocios, ferrocarriles o industrias tecnológicas o proyectos de desarrollo socioeconómico regional. Actualmente, la doctora Giambiagi dirige el grupo de programas urbanos en Latinoamérica y asesora al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México como parte de la gestión del programa del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que lidera el consorcio Parsons. Y desde 2010 es profesora invitada de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Tengo el gusto de compartir algunos de mis exalumnos con sus alumnos actuales y le doy la bienvenida a la doctora Giambiagi, que Muchas tiene gracias, media hora para hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, un gusto estar acá. Por suerte, en la sesión de la mañana de hoy, vi ciertos principios que tengo en el accionar de mi profesión, un poco más balanceados respecto a lo que ocurrió ayer. El balance de las ponencias de ayer, se podría decir que los megaproyectos no salieron muy bien parados. Digo, desde los ponentes, ¿no? Yo sé que siempre me enfrento a debates en presentaciones públicas, en que suele haber mucha reacción, y somos los profesionales desde el urbanismo, desde los aspectos técnicos, desde el agua, desde el drenaje, que también tenemos que tratar de esa multidisciplinaridad que da lo urbano, tratar de explicarse a un público con otras preocupaciones más locales, más del día a día, más de lo doméstico. Entonces, volviendo a ayer, me provocaba el tema de ver la negatividad con que se ven los grandes proyectos, pero sin embargo vamos camino a un mundo donde las ciudades cada vez son más grandes. Entonces ahí yo encuentro como una confrontación entre los problemas que enfrentamos y tenemos que solucionar y cómo desde la academia o desde la visión que propelen los medios se le encuentra un significado muy negativo a esto. Así que me voy a envalentonar un poco y quería particularizar inicialmente, y por ahí de una forma más teórica, pero poniéndome mi sombrero académico, a la relación entre el ordenamiento territorial y la definición que se ha hecho, se le ha dado a los megaproyectos urbanos. Disculpen, voy a poner la agenda. Así van más o menos entendiendo las partes de mi presentación. Entonces, bueno, inicialmente vamos a ver, me gustaría decir un par de cosas sobre la relación de ordenamiento territorial y de la definición de megaproyecto. Luego, en realidad, quisiese explorar un poco las oportunidades y desafíos que se le presentan a la Ciudad de México, y me van a disculpar si los académicos tienen cierta chapa de no politizados, o por lo menos tener una visión más desprendida o más desinteresada, me van a entender como argentina y como extranjera, que también intento tener una visión desde el conocimiento del tipo de infraestructura que se está tratando de incorporar a la megalópolis que es DF, y las potencialidades y los desafíos, realmente los desafíos a un nivel muy general, y una visión de una persona que conoce DF, conoce México por haber trabajado durante un par de años, pero nada más. Y finalmente voy a utilizar un proyecto del que formé parte durante 18 meses, en la ciudad de Belo Horizonte, que tiene que ver con la creación de un nuevo aeropuerto, en realidad la replanificación de un aeropuerto que se
planeó en el 84, se dio apertura al aeropuerto, porque el aeropuerto muy céntrico, el aeropuerto de Pampulhas, había quedado en desuso, había quedado constreñido con el crecimiento urbano. Este aeropuerto de Pampulhas es un aeropuerto que está a menos de 5 kilómetros, o serán 5 kilómetros, del centro neurálgico de Belo Horizonte, y el Tancredo Neves está a 40 kilómetros al norte. Así que voy a usar ese caso como para tratar de, la idea es usarlo como para concluir algunas propuestas que podrían formar el andamiaje teórico práctico del desarrollo de Benito Juárez, de la ICM, de forma que responda a objetivos socioeconómicos de una ciudad más justa y accesible, más densa, y que resuelva problemas ambientales, y que todo esto constituya a un mejoramiento de la gobernanza metropolitana, que creo que son temas que ya estoy como diciéndoles un poco el contenido de la presentación, acuciantes en la Ciudad de México. Perdón, y otra salvedad, en general cuando me voy a referir a la Ciudad de México, me refiero a la Ciudad de México, no al DF, me refiero a la metrópolis de la Ciudad de México. Así que bueno, voy un poco con esto de la definición y desafíos de los megaproyectos en relación a la teoría de la planificación urbana. Es algo que se presenta en la convocatoria al foro y me pareció muy interesante. Hay un eterno debate sobre el surgimiento de los megaproyectos y el achicamiento del Estado. Se pegan históricamente a la definición de la planificación estratégica y a la gestión urbana, dos momentos donde realmente el Estado benefactor está en recesión, no se está realmente en achicamiento. Se le endilga no ocuparse de las estructuras totales de la ciudad, del tema más comprensivo que tenía la planificación de los 50 y los 60, que fue altamente cuestionada, que fracasa fuertemente por temas de no anticipar o por temas de concebir la ciudad de una forma de laboratorio. Así que esta idea de los megaproyectos surgiendo como una crítica o como una especie de reacción a esa imposibilidad que tiene el Estado de planificar la ciudad en su conjunto. De todas maneras, uno de los proyectos paradigmáticos que la planificación estratégica toma en los finales de los 80 y principios de los 90, los que estuvieron ayer en la charla de la presentación de Barcelona, podrán comprender que es uno de los proyectos que se usan como para promover y se han usado en Latinoamérica ampliamente para promover la planificación urbana estratégica, y es uno de los proyectos que realmente, si uno los analiza, no tienen un fuerte componente de planificación comprensiva de toda la ciudad de Barcelona. Y es una planificación que viene dada por décadas, que finalmente florece, o sea, se materializa con la llegada, la nominación de los Juegos Olímpicos. Así que justamente uno de esos proyectos que se usa para definir la planificación urbana no es justamente uno de los claros ejemplos que luego, en la transición de los 80 a los 90, el neoliberalismo se usa para justificar los megaproyectos, ¿sí? Así que bueno, eso como un caveat. Pero creo que cabe una distinción entre, o sea, andando en estos últimos 20, 30 años de megaproyectos o de la definición de gestión urbana o proyectos urbanos, esto de delimitar una zona de la ciudad para aplicar generalmente regulaciones específicas, impuestos distintos. Creo que cabe una distinción dentro de la concepción de los megaproyectos y su origen en relación a las teorías estas que les menciono. Las intervenciones finales de los 80 en Estados Unidos y de los 90 en Europa, con las Urban Development Corporations, el Docklands, el London Docklands es otro de los ejemplos paradigmáticos, que terminan de definir la idea de megaproyecto, es significativamente distinta a la idea del megaproyecto originada por una intervención masiva basada en la incorporación de infraestructura a escala metropolitana.
o incluso regional. En particular me refiero a los aeropuertos internacionales, a los trenes de alta velocidad, a los centros de transbordo multimodal, a los mercados de abasto, a las plantas de tratamiento de agua, a los centros logísticos para abastecimientos que posibilitan las funciones diarias. Y esto del ADN que mencionaba Pablo Trivelli en el comienzo de las ciudades, ¿no? Si empezamos a hacer ese paralelismo orgánico, si quieren, qué es lo que las hace funcionar, ¿no? Cuál es el corazón y las venas y todas estas infraestructuras que deben existir para que una metrópolis funcione. Estos son megaproyectos de naturaleza significativamente distinta a los proyectos como los de Nueva Santa Fe, como los Puerto Maderos, los frentes costeros, extensiones o renovaciones urbanas. Estos proyectos son de neto corte inmobiliario, ¿sí? O uno de los componentes y de las motivaciones fuertes que tiene es el beneficio inmobiliario. O la recuperación de un centro histórico, pero que también trae aparejado, o la viabilidad del proyecto está pegada directamente a un análisis económico de beneficios. Mientras que los proyectos de gran infraestructura, de funcionamiento de la metrópolis, no tienen este comportamiento. Otra distinción que hay que hacer dentro mismo de los megaproyectos de mera escala podría hacerse entre los que propician la dispersión territorial, y el otro día teníamos a Francisco hablando sobre la infraestructura de punto y la infraestructura de, a ver Francisco, si no tengo, de caminos, ¿no? De lineales. De línea. Bueno, voy a elaborar un poquito sobre eso porque me surgieron muchas ideas. Entonces, la otra distinción dentro de los megaproyectos de escala podría hacerse entre los que propician la dispersión territorial, que son los procesos de suburbanización dispersa, no los procesos de suburbanización que generan centros, nuevos centros y densidades, y aquellos que posibilitan la densificación tan necesaria en el crecimiento urbano que están experimentando las ciudades. Y como se habla de derecho a la ciudad, no quería dejar de decir que muchas de estos tienen relación con algo que David Harvey, en su texto paradigmático del derecho a la ciudad, no hace esta distinción. Habla simplemente de esos colosales proyectos de infraestructura y los equipara a los proyectos urbanos que cumplen la función de producción y absorción de capital excedente, pero no hace esta distinción. Y yo creo que esta distinción es importante, pero no son equivalentes en sus consecuencias entre que tienen. O sea, ¿por qué es importante? Porque no es equivalente la consecuencia que tienen estos proyectos en el tejido de la ciudad, en el funcionamiento, en las operaciones de incorporación de infraestructura, de vías rápidas, por ejemplo, si pensamos en los proyectos de disipación, en los proyectos centrífugos, y de vuelta usando este artículo de Harvey, donde Harvey equipara las operaciones que Robert Mose hace en Nueva York en los 30, en los 40, en los 50, que son proyectos que tienden a la suburbanización y a desactivar el transporte público, o las operaciones de Haussmann en París, que a mediados del siglo XIX son más bien centrípetas, o tienen una concentración de densidades, o sea que son megaproyectos de naturaleza completamente distinta. O en los grandes programas de reurbanización de villas que hubo en las finales de los 90 con el financiamiento del BID como Favela Barrio, o los programas de densificación que experimentó el gobierno de Canadá en finales de los 90 alrededor de las estaciones suburbanas, de cómo densificar y cómo hacer el transporte público más que opere con menor costo y a la vez generar ciudades mucho más sustentables. Entonces, lo que quiero decir es que entender el origen distinto de estos megaproyectos y no ponerlos a todos en una misma bolsa, aunque asumamos, por supuesto, esa cierta ideología capitalista de las operaciones o la economía de mercado, como explicaba Sabatini ayer, significa tal vez asumir que todos los megaproyectos son factibles de recibir, no significa que todos los megaproyectos son factibles de recibir la misma crítica. Ver el origen, entender este origen distinto como una oportunidad para pensar cómo
cómo se hace desde la óptica del derecho a la ciudad y, si me permiten, del derecho a la metrópolis, con la infraestructura de nivel regional y de nivel nacional que la metrópolis necesita, atrae y provee. Y sí me parece importante que predecir y proveer, que nos proponía ayer Priscila Connolly, o el predecir y controlar, yo me inclinaría más por entender, esto de entender el origen de estos megaproyectos antes de rechazarlos, predecir, controlar y proveer, ¿sí? Los megaproyectos de infraestructura son una necesidad de las megaciudades. En una publicación reciente del Lincoln Institute, perdón, acá les voy a mostrar algunas fotos. O sea, este es el crecimiento urbano y ahí tienen más o menos los tamaños de las ciudades que estamos viendo y una comparativa con 50 años de diferencia. Pero lo que quiero decir es que los megaproyectos son una necesidad de las megaciudades. En una publicación reciente del Lincoln Institute, la megaciudad es definida como aquella que sobrepasa los 10 millones de habitantes. O sea, México estamos hablando de 20.1. Y dice este artículo que de 9 existentes en 1985 ha pasado a ser 23 megaciudades en el 2010. En Sudamérica el paisaje es este. En México el crecimiento es ese. Los retos de la infraestructura y los roles que estas megaciudades o grandes metrópolis engendran, me gustó el término, tiene cierta maldad, no son directamente proporcionales al crecimiento de sus poblaciones. ¿Pero por qué? Tal vez parte de la respuesta encuentre, siguiendo a Shahid Yousuf, el mismo autor del artículo del Lincoln, en que ciudades metropolitanas logran incrementos significativos de la riqueza global, o sea, del patrimonio, ¿no? Según Yousuf, estas 23 metrópolis dan cuenta del 50% de la riqueza mundial y habla de estas aglomeraciones como usinas de la economía, que hoy Pablo mencionó en su primera exposición. No olvidarnos de estos. Hay unas ventajas aparentes derivadas de la aglomeración. Digo aparentes porque es muy difícil de probar. Algunas de ellas siendo la especialización y la multiplicidad de industrias y servicios, que traerá aparejada mejoras en la competitividad y la productividad. Estos dos términos que un poco ácidos para mí, pero son dos términos que encuentro permanentemente en las políticas del gobierno mexicano. Así que a esta alineación, o sea, a esta justificación como para entender el desplazamiento del aeropuerto hacia el nuevo aeropuerto, es a la que quería llegar como una especie de conexión como sugerida para seguir adelante con la charla. Y una salvedad antes de terminar el tema de la importancia de los megaproyectos y las distinciones que podemos hacer entre los megaproyectos, es que en la aglomeración hay economías de infraestructura seguramente, siempre y cuando esa aglomeración sea planificada. Hay estudios donde estiman cuánto sale la hectárea o el kilómetro cuadrado de tejido urbano espontáneo y ponerle la infraestructura necesaria después del hecho consumado, y cuánto sale el kilómetro cuadrado de ciudad producida planificada, y es de 1 a 10 según el Lincoln Institute. Así que los megaproyectos de infraestructura urbana serían la materialización de esas economías de escala. Sin embargo, el mayor reto de incorporar infraestructura después del hecho consumado, como es en general la incorporación de infraestructura urbana en estructuras existentes y más aún en ciudades que se conurbanizan y se transforman en metropolitanas, es un tema espacial. O sea, el costo es un costo espacial y de una fuertísima impronta física, seguido inmediatamente por un desafío de gobernanza y de participación ciudadana. O sea, estos tres temas de disponibilidad física, disponibilidad de tierra,
gobernanza para poder hacer estos megaproyectos, generalmente cruzando incluso zonas administrativas distintas. Tal vez sean estas 3 áreas que incrementan el costo de estas infraestructuras sustancialmente. Entonces, la disposición de tierra o la liberación de trazas son las figuras difíciles del desarrollo de los megaproyectos, o sea, de esta saga, ¿no? De tratar de incorporar infraestructura de gran escala a las ciudades. Sorteado, digamos, la disponibilidad de tierra, asumamos que se puede o que está disponible la tierra, asumamos que se encuentra un ex vaso Texcoco. Este desafío cabe pensar en los 2 siguientes, o sea, los grandes 2 desafíos que tienen por delante. Se acepte o no la localización. La tierra está disponible con todas las salvedades y con todos los cuestionamientos que de las distintas disciplinas se puedan recibir y desde la percepción de la ciudadanía. Entonces, gobernanza y democratización del proceso. Segundo tema de alta complejidad y de mucho costo y de mucho tiempo. Costo, dinero, muchísimo costo. Tal vez sería mejor enfocarlo, o sea, el tema del proceso, ¿no? Y volviendo a Harvey, de cómo lograrlo mediante una redistribución justa de las cargas de estos megaproyectos, pero que también lleguen a tiempo. Porque si la infraestructura no llega el crecimiento económico y la ciudad es menos competitiva. Así que bueno, la segunda parte de esto quería hablar rápidamente de algunos temas para poner escala de lo que se está hablando, de las posibles ubicaciones del nuevo aeropuerto respecto al aeropuerto existente. Lo que ven en morado es, digamos, el zócalo está marcado con el punto amarillo, el centro de la ciudad. Luego tenemos el pequeño, ahí tenemos el AICM, los terrenos federales y la localización posible del nuevo aeropuerto. Estamos hablando, la mancha urbana que ven es la mancha que corresponde a la zona metropolitana del Valle de México, y estaríamos hablando que los terrenos federales más el actual aeropuerto suman un 5% más o menos de esa mancha urbana. El AICM tiene 784, de los cuales una pequeña porción está fuera del dominio del Distrito Federal. Así que bueno, el nuevo proyecto, perdonen, vamos a usar una imagen muy pública. El nuevo proyecto del Aeropuerto Internacional de México, finalmente anunciado por el presidente Peña Nieto en septiembre de 2014, está planeado para construirse en los terrenos federales del ex lago Texcoco en una superficie aproximada de unas 5.000 hectáreas. Estas 5.000 hectáreas estarían incluyendo cierto desarrollo inmobiliario pequeñito enfrente. El proyecto presenta un desafío entre todos los aeropuertos. En realidad, esta es una condición intrínseca de la infraestructura en sí, por un tema de seguridad aeroportuaria, por un tema de uso, por un tema de pistas. Presenta el desafío de resolver la tensión entre la mega pieza y en este caso más todavía de alta tecnología, un proyecto que propone que tuvo por ganadora a Norman Foster y a Romero, y que se propone con una certificación LEED platino, es el top del rango que se puede ir, y un entorno pauperizado, o sea, un ex lago Texcoco que tiene condiciones hídricas desfavorables y progresivamente desfavorables, de pobreza ambiental, de segregación espacial oriente-poniente muy enfatizada. O sea, todo esto son, digamos, lo que rodea este proyecto, son los condicionantes y los desafíos que presenta este proyecto. Esto se ve incrementado por la naturaleza cercada, por supuesto, que tienen los aeropuertos. Esto no tiene permeabilidad, no conecta, no genera una pieza conectora dentro de
de la trama urbana y mucho menos los accesos de 3, 4, 5 vías que tienen que generarse. Estos son los aeropuertos del mundo, estas son las piezas que hay que colocarle a las grandes ciudades en alguna parte. La demanda de servicios aeroportuarios, a seguir un poco hacia adelante, generada en la zona metropolitana del Valle de México, es atendida y ha sido estudiada, ¿no?, por el Aeropuerto Internacional de México de manera primordial, así como los 4 aeropuertos aledaños, el de Toluca, el de Cuernavaca, el de Puebla y el de Querétaro. Los incentivos que sustancialmente se fueron dando durante la última década para diversificar la demanda hacia estos aeropuertos y reducir la demanda sobre AICM, sobre el actual Benito Juárez, no han funcionado. La tendencia a la aglomeración persiste y esto es un fenómeno que se repite en otros aeropuertos y en otras ciudades, sobre todo ciudades capitales. Y el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y estoy refiriéndome un poco a los estudios de que tuve acceso nada más, tal vez Morena con su propuesta pueda aportar muchísimos más datos, pero el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez ha quedado realmente rodeado de ciudad, son 774 hectáreas, el aeropuerto mantiene aproximadamente 35.000 puestos de trabajo directo, 10.600 indirectos, incluidos 14.200 y 131.000 catalizados. Todo esto pasaría de alguna forma a moverse fuera del Distrito Federal. Esto se reubicaría de alguna forma, planificada o no, más cercano a las terminales de carga y a las terminales de pasajeros. Está trabajando a capacidad el AICM desde el 2014 con 35 millones de pasajeros anuales y se nota. Realmente ese es el threshold, o sea, ese es el límite de la capacidad que tienen las pistas actuales y las terminales, incluso con la expansión que se realizó en 10 años atrás. Se ha relacionado esta situación con la pérdida de competitividad que genera para el país en su totalidad. Hay un incremento de los costos para las operaciones aéreas por haber más demanda que la posibilidad de las franjas aéreas ofertar. En este aeropuerto hay una reducción de niveles de servicio hacia pasajeros y aerolíneas por tiempos de espera, incremento de los precios de boletos, etc. Así que algunos de los estudios ya se han estado, por lo menos yo he tenido acceso a y hay mención de ellos en internet, ya se está tratando como de visualizar qué puede pasar con las tierras del actual aeropuerto de Benito Juárez. Y es interesante ver que este proyecto, el actual uso aeroportuario se desactiva el día 1 que se activa el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, es un proceso simultáneo. Se activa uno y se desactiva el otro. O sea que para esto estarían faltando, digamos, agregándole algún coeficiente de seguridad, estarían faltando 8 años más o menos. Algunos les cuesta asumir esas fechas. Y eso da una oportunidad para ICM fenomenal. Tienen 8 años los ciudadanos de esta gran metrópolis para planear, para pensar, para empezar a visualizar qué es lo que quisiesen ver ahí, qué es lo que funcionaría mejor, definir objetivos, definir esa visión entre todos. Pero bueno, yo quiero hablar de algunas que he encontrado, de algunas visiones que se han encontrado que se han empezado a enunciar, porque tengo cierto problema con ellas. Una es esta de un nuevo polo de desarrollo que servirá para equilibrar el desbalance de las zonas verdes, las actividades económicas, la provisión de acopiamiento comunitario que existe muy marcada entre Oriente y Poniente en la ciudad. Y hoy el secretario lo mencionaba como un punto importante. Otra de las funciones identificadas
es la de contribuir a consolidar una estructura metropolitana policéntrica, o sea, crear otros centros y empezar a aglomerar funciones de usos múltiples densificadas en otras zonas para quitarle, digamos, para darle más operatividad al tema de la movilidad de México. Y una puerta de entrada a la ciudad sería otra de las, o sea, la visión del aeropuerto internacional y generando realmente el AICM siendo la primer impronta que se tiene a la salida del aeropuerto. Y un eje metropolitano conector, si lo miramos físicamente en una foto aérea, estaríamos conectando oriente y poniente a través de un eje que podría realmente significar la conexión de los bosques de Chapultepec, el Zócalo y el actual aeropuerto como un corredor verde, como todas estas ideas que trabajan sobre diagnósticos existentes, y este es mi gran problema que tengo con estas ideas, y esto es uno de los puntos que quiero marcar. Todas estas ideas trabajan sobre diagnósticos actuales de DF, reiterando la problemática actual de DF y no la problemática que va a generar un aeropuerto como el que se está planificando al norte del actual. ¿Sí? Entonces diluyen esta idea de trabajar sobre el diagnóstico actual y digamos, corregir problemáticas actuales que la ciudad tiene, sin la incorporación de esta mega pieza, este motor económico que se le va a poner a DF. O sea, los estudios que hay que hacer son los estudios asumiendo, o sea, los estudios para los usos del actual aeropuerto, si se liberasen, los estudios que hay que hacer son estudios económicos teniendo en cuenta el atractivo y la potencialidad económica que supuestamente es uno de los motivos por los cuales se construye el aeropuerto. O sea, no se puede pensar el rol y los usos futuros de las 784 hectáreas de la AICM sin proyectar el impacto económico metropolitano y regional que tendrá el nuevo aeropuerto. El caso de Belo Horizonte, voy a ir muy rápido, pues tengo 4 minutos ya. Esta es una comparación a escala. Fíjense las poblaciones e imaginen las densidades distintas. En caso de la zona metropolitana del Valle de México tenemos 20 millones de habitantes, tenemos un cuarto de esa población en Belo Horizonte, tenemos un área metropolitana en Belo Horizonte mayor a la actual, bien por México, de casi 10.000 kilómetros cuadrados comparada con los casi 8.000 de DF. O sea, hay cosas que podemos comparar y hay cosas que no podemos comparar. Este es el nuevo aeropuerto, el refuncionalizado, se le ha agregado la tercera pista recientemente al Aeropuerto Internacional Tancredo Neves. Este es el actual que quedó estrangulado en las cercanías del centro histórico de Belo Horizonte, que es Pampulas, sigue en actividad, pero para darle posibilidad a desarrollarse a tuvo que haber una regulación donde las aeronaves se restringían a 50 pasajeros. Entonces ahora es un aeropuerto local de vuelos de cabotaje. Y estas son las distancias, ¿no? Estos son los 6 kilómetros que separan este borde del actual aeropuerto de México y el Zócalo. Y estos son, esta es la nueva ubicación propuesta para tentativamente para el nuevo aeropuerto. Pero volviendo un poco, lo interesante que quisiese traer a cuenta del caso de Belo Horizonte no es un tema de similitudes o de diferencias que hay entre una ciudad y otra, sino volviendo a este tema de asumamos que el proyecto puede suceder, asumamos que les gusta que el proyecto esté ahí, logran consenso. El siguiente tema, ¿cuál era? Gobernanza, ¿verdad? ¿Dónde se sientan estos proyectos para que realmente pasen? Y este es el tema que realmente creo que es lo que ha hecho funcionar a un proyecto en Brasil.
Este proyecto hace más o menos 15 años que está en cartera, no lo ha traído de la mano, o sea, por supuesto que con el beneplácito de muchos políticos, pero tiene un gestor, uno de estos líderes de bambalinas, que es el doctor Ataíde, que después de una breve incursión por el gobierno federal en Brasilia, en la Secretaría de Planificación Económica, trabaja en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Minas Gerais. Y esto es importante. A mí me interesa dónde se originan estos proyectos y la capacidad que ese origen o dónde se sientan en la estructura administrativa le generan al proyecto, cómo facilitan o imposibilitan su evolución y su concreción. Bueno, voy a pasar un poquito más rápido. Estos son estudios que consultores internacionales, en este caso de Singapur, Jurong, hace para el gobierno de Minas Gerais. Son los primeros posicionamientos, esta idea de motor económico del aeropuerto, la idea de diversificar y crear distintas zonas económicas que empiecen a crear un balance dentro de la región metropolitana de Belo Horizonte, una primera identificación de la infraestructura que debería ponerse además de la del aeropuerto y las zonas y las tierras que eso habilitaría. En el 2013-2014 el Banco Mundial financia este proyecto por esta segunda vuelta y fíjense qué interesante, el proyecto sigue estando en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Minas Gerais, toca el tema, digamos, está ubicado en el área metropolitana de Belo Horizonte, pero se empiezan a trabajar con la idea de qué industrias son factibles de establecerse en Belo Horizonte a través de la creación de este nuevo aeropuerto. ¿Qué atractor va a ser y qué sectores y subsectores de la economía van a hacer que una economía bastante primaria, que es la de Minas Gerais, o por lo menos el origen es bastante primaria, es un estado que no tiene puerto, así que hagan relación. Uno de los factores de crecimiento económico que se veía para Belo Horizonte es justamente el tema de lograr un puerto para un estado que no tiene salida al mar y que toda su producción minera principalmente tenía que salir por tren directamente a los puertos de la costa del estado de Río de Janeiro y de Santos. Bueno, pero la conclusión es que el estudio de mercado que se genera, o sea, que es una de las partes más importantes del plan maestro económico para la región metropolitana de Belo Horizonte, como se dio a llamar el proyecto, exploraba justamente esos sectores de la economía nuevos y se identifican varios, entre ellos 8, y esos empiezan a aterrizar en el territorio y a buscar, o sea, uno de los grandes problemas que se veía era que esa demanda espacial, que en un principio se establecen en unas 1.700 hectáreas, tenían que encontrar en una topografía como la de Belo Horizonte muy accidentada, tenían que encontrar lugares posibles. Y este es el análisis, esta es una de las relaciones que plantea el concepto de aerotrópolis. Ellos trabajan con consultores internacionales, con un académico de la Universidad de Carolina del Norte, John Casarda, que inventa este término, y pone en relación un poco todas estas industrias y el tiempo que estas industrias necesitan del just in time para sacar las producciones por el aeropuerto. Pero bueno, esto suscita grandes estudios geográficos, si quieren, estos solapes, o sea, las condiciones medioambientales, las restricciones medioambientales, dónde iba realmente a haber tierra disponible para este crecimiento que en un principio el estudio de mercado había arrojado que en los próximos 20 años había que conseguir 1.700 hectáreas, sí, ya termino, 1.700 hectáreas y que finalmente terminan siendo 5.500. O sea, imagínense la demanda de infraestructura nueva
de conectividad que eso le generaba. Y eso fue aterrizando hasta lograr encontrar pequeños proyectos y ponerlos en los municipios y que los municipios empezasen a decidir cómo iban a materializar esos proyectos, si realmente les interesaba o no les interesaba. Lo cual trae de vuelta el tema de la gobernanza y el tema de la participación, estos dos temas tan complejos y de tanto costo y tan onerosos para los proyectos, los megaproyectos de infraestructura, que ¿dónde está la preocupación de la gente y en qué momento los proyectos realmente tocan lo local y tocan la escala pequeña como para que la gente pueda apropiarse o decidir que no quiere esos proyectos? Pero hay una idea de totalidad de la ciudad, una idea de estructura urbana compleja, metropolitana compleja, puesta en relación que hay que hacer inicialmente. ¿Sí? Hay que encontrarle una funcionalidad a la infraestructura y hay que encontrarle unos objetivos. Y desafíos que se le presentan a la Ciudad de México, y me van a disculpar si los académicos tienen cierta chapa de no politizados, o por lo menos tener una visión más desprendida o más desinteresada, me van a entender como argentina y como extranjera que también intento tener una visión desde el conocimiento del tipo de infraestructura que se está tratando de incorporar a la megalópolis que es DF y las potencialidades y los desafíos, realmente los desafíos a un nivel muy general y una visión de una persona que conoce DF, conoce México por haber trabajado durante un par de años, pero nada más. Y finalmente voy a utilizar un proyecto del que formé parte durante 18 meses en la ciudad de Belo Horizonte, que tiene que ver con la creación de un nuevo aeropuerto, en realidad la replanificación de un aeropuerto que se planeó en el 84, se dio apertura al aeropuerto, porque el aeropuerto muy céntrico… De compartir algunos de mis exalumnos con sus alumnos actuales y le doy la bienvenida a la doctora Giambiagi, que Muchas tiene gracias, media hora para hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, un gusto estar acá. Por suerte, en la sesión de la mañana de hoy, vi ciertos principios que tengo en el accionar de mi profesión un poco más balanceados respecto a lo que ocurrió ayer. El balance de las ponencias de ayer, se podría decir que los megaproyectos no salieron muy bien parados. Digo, desde los ponentes, ¿no? Yo sé que siempre me enfrento a debates en presentaciones públicas, en que suele haber mucha reacción y somos los profesionales desde el urbanismo, desde los aspectos técnicos, desde el agua, desde el drenaje, que también tenemos que tratar de esa multidisciplinaridad que da lo urbano, tratar de explicarse a un público con otras preocupaciones más locales, más del día a día, más de lo doméstico. Entonces, muy céntrico, el aeropuerto de Pampulhas había quedado en desuso, había quedado constreñido con el crecimiento urbano. Este aeropuerto de Pampulhas es un aeropuerto que está a menos de 5 kilómetros, o serán 5 kilómetros, del centro neurálgico de Belo Horizonte, y el Tancredo Neves está a 40 kilómetros al norte. Así que voy a usar ese caso como para tratar de… la idea es usarlo como para concluir algunas propuestas que podrían formar el andamiaje teórico práctico del desarrollo de Benito Juárez, de la ICM, de forma que responda a objetivos socioeconómicos de una ciudad más justa y accesible, más densa, y que resuelva problemas ambientales, y que todo esto constituya a un mejoramiento de la gobernanza metropolitana, que creo que son temas que ya estoy como diciéndoles un poco el contenido de la presentación, acuciantes en la Ciudad de México.
Perdón, y otra salvedad, en general cuando me voy a referir a la Ciudad de México, me refiero a la Ciudad de México, no al DF, me refiero a la metrópolis de la Ciudad de México. Así que bueno, voy un poco con esto de la definición y desafíos de los megaproyectos. Le voy a dar la palabra primero a la doctora Diana Giambiagi, que es planificadora en tierras urbanas con más de 18 años de experiencia en proyectos de infraestructura. Por 14 años ha trabajado con CH2M, Hill Halcrow, alrededor del mundo, coordinando las etapas iniciales de planificación y diseño con la infraestructura requerida por proyectos multidisciplinarios de gran escala, como desarrollo de aeropuertos, parques de negocios, ferrocarriles o industrias tecnológicas o proyectos de desarrollo socioeconómico regional. Actualmente, la doctora Giambiagi dirige el grupo de programas urbanos en Latinoamérica y asesora al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México como parte de la gestión del programa del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que lidera el consorcio Parsons. Y desde 2010 es profesora invitada de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Tengo el gusto de... Volviendo ayer, me provocaba el tema de ver la negatividad con que se ven los grandes proyectos, pero sin embargo vamos camino a un mundo donde las ciudades cada vez son más grandes. Entonces ahí yo encuentro como una confrontación entre los problemas que enfrentamos y tenemos que solucionar y cómo desde la academia o desde la visión que propelen los medios se le encuentra un significado muy negativo a esto. Así que me voy a envalentonar un poco y quería particularizar inicialmente, y por ahí de una forma más teórica, pero poniéndome mi sombrero académico, a la relación entre el ordenamiento territorial y la definición que se ha hecho, se le ha dado a los megaproyectos urbanos. Disculpen, voy a poner la agenda, así van más o menos entendiendo las partes de mi presentación. Entonces, bueno, inicialmente vamos a ver, me gustaría decir un par de cosas sobre la relación esta de ordenamiento territorial y de la definición de megaproyecto. Luego, en realidad, quisiese explorar un poco las oportunidades